El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, les respondió hoy a los alcaldes de las ciudades capitales y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que los bombardeos contra grupos armados ilegales no están prohibidos. Dice el ministro de Defensa que los bombardeos representan una herramienta estratégica en la lucha contra los grupos armados ilegales. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que le hemos dicho siempre a las fuerzas militares, con la mayor inteligencia, determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear. Llama la atención, eso sí, el ministro Iván Velásquez, en que los grupos armados ilegales reclutan niños para usarlos como escudos y evitar los bombardeos. Organizaciones como el Estado Mayor Central recluta menores, vincula, porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores. Pero eso es un dilema al que nos enfrentamos. Para el ministro de Defensa, lo importante es preservar la vida de los menores, pero sin renunciar a los bombardeos cuando sean pertinentes. Los gremios económicos se declararon sorprendidos con los resultados del crecimiento de la economía reportados por el DANE. Consideran que el comportamiento es esperanzador, pero piden al DANE precisar el desempeño de cada actividad. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, le hizo un llamado al DANE para que se especifique a qué tipo de actividades corresponde el crecimiento reportado con corte a abril. El DANE debería desagregar la cifra para poder determinar cuánto correspondió al sector agropecuario y cuánto correspondió a la explotación de minas y canteras. Pero por el sondeo que hacemos con nuestros productores, hay sectores que tienen un comportamiento positivo, como es el caso de la producción de huevo, como es el caso de la producción de cerdo, como es el caso de la recuperación productiva que tuvo el banano. A su turno, el presidente de FENALCO se declaró sorprendido por los resultados. De todas maneras, son cifras que sorprenden por el cambio tan brusco que se da en la economía y por lo que desde el punto de vista de muchos empresarios el comportamiento de abril fue bastante difícil, como fue para el caso del comercio. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, considera esperanzadora la cifra. Tenemos en este momento el inmenso reto de poder activar, repito, la construcción, el agro, la industria y el comercio. Yo diría que ahí tenemos, digamos, los más grandes retos de nuestra economía. Para los gremios económicos todavía falta un trecho importante en el propósito de lograr que la economía crezca a ritmos de 3 o 4% anual. Colombia obtuvo el peor desempeño entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en las pruebas PISA para estudiantes. Según las pruebas realizadas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a Colombia no le va nada bien en la capacidad para participar en la generación, evaluación y mejora de las ideas en una definición de pensamiento crítico. El informe indica que Colombia ocupó el puesto número 28 entre los 64 países que participaron en la medición, con 26 puntos, lo que presentó 7 puntos por debajo del promedio de la OCDE y es el registro más bajo dentro de las economías que pertenecen a este club de las buenas prácticas. La medición se hizo dentro de las pruebas PISA o Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos que miden la calidad de la educación. La OCDE explicó que en matemáticas, que es una de las ramas que se estudian dentro del pensamiento creativo, Colombia alcanzó 3 puntos, pero que en lectura sacó 0. Migración Colombia anunció un proyecto para regularizar a más de 270.000 migrantes venezolanos que se encuentran en condición irregular en el país. En una declaración conjunta desde la Cancillería se anunció que se busca beneficiar especialmente a los tutores de los migrantes venezolanos que están en condición irregular. Este es un instrumento que nos va a permitir regularizar a representantes legales o custodios de más de 270.000 niños y niñas y adolescentes venezolanos. Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que se trata o lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos. Asimismo, se espera que este proyecto se extienda a migrantes en Colombia provenientes de otras nacionalidades. El director de la Administradora de Recursos para la Salud, la ADRES, Félix León, reveló las razones por las cuales están aumentando las deudas con las clínicas y hospitales.
Sobre la deuda de 16.8 billones de pesos del sistema con las clínicas y hospitales del país, el director de la ADRES aseguró que los recursos se estarían concentrando en la integración vertical, lo que complica el flujo de dineros en el sector. Eso se vuelve un monopolio real y eso le está haciendo mucho daño al sistema. Entonces yo no sé si el origen de que reciban menos recursos muchas IPS sea que reciben más recursos las EPS integradas verticalmente. Afirmó que con el giro directo que empezó a implementarse en el primer semestre se reducirán las deudas y habrá liquidez en esas instituciones. Que todas las IPS de la red estén incluidas en el giro directo y no unas sí, otras no en el mes respectivo. Solo en el mes de mayo se entregaron 4.6 billones de pesos bajo la metodología de giro directo. Colombia está mejorando en el ranking de competitividad y está volviendo a niveles de antes de la pandemia. Así lo reveló un informe del Consejo Privado de Competitividad. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca encabezan el ranking del índice departamental de competitividad. El cuarto lugar es para el Atlántico. Los últimos lugares lo ocupan Chocó, Amazonas, Guainía, Vaupés y Bichada. El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario destacan que en las regiones se están recuperando los niveles de antes de la pandemia. Por fin, en esta lectura del índice 2024 nos encontramos con números que ya nos muestran una franca recuperación que lo que teníamos prepandemia. Yo llegué al Consejo Privado de Competitividad en 2021, así que llevo trayendo malas noticias durante los últimos años, porque evidentemente en los departamentos se vieron los golpes que sufrimos todos con respecto al COVID. Esta es la primera vez que encontramos que los puntajes se encuentran por encima de lo que teníamos en 2019, entonces nos parece realmente una buena noticia en esos términos. Destaca el informe una disminución de la brecha entre departamentos. Tal vez lo más rescatable es ver los departamentos como Caquetá, Putumayo y Bichada, que han mejorado y han cerrado en alguna manera las brechas que presentaban en el pasado. En la presentación en Barranquilla del Índice Departamental de Competitividad, se resaltó también que 32 de los 33 territorios evaluados presentaron un incremento en su puntuación general frente a los resultados observados en la medición de 2019. Una fuerte granizada se presentó en el municipio de Funza, en Cundinamarca. 30 viviendas, 5 parqueaderos, 2 colegios, un jardín infantil, la inspección de policía, la biblioteca municipal y la estación de bomberos resultaron afectadas por el peso de la columna de hielo que quedó en los techos de dichas edificaciones. Las calles del vecino municipio de Bogotá quedaron cubiertas con una gruesa capa de granizo.